A principios de la década de 1930, la monarquía había agotado sus recursos políticos para enfrentar los crecientes y profundos problemas que aquejaban España. Por el gobierno habían desfilado durante décadas representantes de partidos monárquicos, una dictadura con afán de perpetuidad y otra que aspiraba a calmar enfrentamientos, pero no lograron crear un clima político favorable. Para recuperar espacios perdidos, apostó a las urnas, creyendo que una simple restauración de los modos democráticos alcanzaría para neutralizar la creciente incidencia de las protestas políticas y sociales, pero no resultó como lo había imaginado. El pueblo español no le renovaría el voto de confianza y pasaría a ser el protagonista de un hecho revolucionario. La Segunda República avanzaría a partir de entonces entre agudos ciclos de euforia y decepción, con intentos de cambios profundos y retrocesos pronunciados. Abriría las puertas a violentos antagonismos y a la peor de las catástrofes contemporáneas de la nación, la Guerra Civil. El siglo XX no había sido muy pródigo con España, que figuraba entre las economías más atrasadas del continente europeo. En 1930 contaba con 23,5 millones de habitantes y la mitad de su población, económicamente activa, estaba ocupada en tareas agrícolas. Su estructura social estaba caracterizada por los extremos, ricos muy ricos y pobres muy pobres, como consecuencia de las políticas excluyentes de los últimos 50 años. El problema de España era esencialmente el de su estructura agraria. España tenía la particularidad que compartía con algunos países del este de Europa de tener una amplísima población campesina. Es decir, en el campo aquí no había habido un proceso de industrialización rápido que hubiera vaciado el campo de campesinados sin tierra, sino que uno de los grandes problemas de España era que el campesinado sin tierras permaneció en el campo. La burguesía española era débil, o las burguesías eran débiles, justamente por esto, por la falta de un desarrollo industrial potente, y desde luego las clases hegemónicas eran el gran latifundismo agrario, los grandes latifundistas, y una cierta burguesía industrial potente en Cataluña, en el País Vasco, de modo que era una estructura de clases atrasada, digámoslo así. Si no se entiende bien que el país estaba socialmente atrasado, no se entendería la República. El poder político y el económico estaban en manos de una cerrada oligarquía propietaria de los latifundios agrarios, de los bancos y de las grandes industrias catalanas y vascas. Compartiendo en parte esos privilegios, figuraban dos instituciones tradicionales de la España eterna, la Iglesia y el Ejército. Se estimaba que había unas 12.000 familias de grandes terratenientes, 80.000 de grandes empresarios y 40.000 de comerciantes. La clase media rondaba en los 2,7 millones de personas. El resto de la población pertenecía a los sectores asalariados del agro, la industria y los servicios. El índice de paro era muy alto y se calculaba que el 33% de la población total era analfabeta. El hambre y la miseria se movían a sus anchas a lo largo de las calles de las ciudades, en los pueblos, en las gañanías y en las chozas de los campos. La llegada de la República va a recrear las esperanzas de los sectores bajos y medios y generará duras y continuas resistencias en la clase alta y sus instituciones. En 1931, el rey Alfonso XIII llevaba 28 años en el trono. Había sido coronado en 1902, en un periodo muy crítico de la vida española. En 1898 se habían perdido las últimas colonias, Cuba, Puerto Rico y Filipinas, a manos de Estados Unidos. La derrota perjudicó a sectores económicos, aunque otros se vieron beneficiados por la importación de capitales cubanos.
En cambio, originó una gran crisis cultural con particular incidencia entre los intelectuales. Se iniciaba la industrialización y la modernización, pero sus estructuras políticas y sociales eran inadecuadas. En 1923, el general Miguel Primo de Rivera puso fin a la etapa de gobiernos surgidos de partidos monárquicos e instauró una dictadura que inicialmente contó con el apoyo de los terratenientes, la burguesía, el ejército, la iglesia y el propio rey. Primo de Rivera prohibió los partidos y disolvió las cortes, estableció la censura de prensa y adoptó el estado de guerra interna. Creó una milicia llamada Somatén Nacional que puso al servicio del gobierno y reprimió los movimientos sociales de protesta. Practicó una política dura contra los nacionalismos y formó un partido único, la Unión Patriótica. Persiguió a los anarquistas y declaró ilegal su central sindical, la CNT. En cambio, mantuvo entendimientos con la Unión General de Trabajadores, que agrupaba a los sindicatos vinculados al Partido Socialista.